argazkia berezia eta aurtengoa 76. edizioa ere urte garrantzitsu baten ondorengoa. 75. ondorengoa da aurtengoa, 75. urte hurrenan memoria egiteko urtea izan zen, elkartzekoa eta herriarekin ospatzekoa. Hainbat ekitaldi iragarri genituen iazko aurkezpenean, horiek guztiak egin eta askoz gehiago ere egin ditugu. Urte berezia izan zen, baina inondik inora ere ez nostalgikoa. Eta bai, alderantziz, krosa areta handiago egitekoa eta airez berritzekoa. Esate baterako, 2018an hartu zuen Zigordiezek, Juan Mugarta krosaren izenean, anoken lehendakaritza, esan nahi duarekin eta krosak hartu duen garrantzi horrekin. Esan bezala, eta esan duan, igande honetan, ospatuko da 76. Juan Mugarta nazioarteko krosa eta 17. Mamogor Gipuzkoa saria. Elgoibako udalak, Mintxeta atletismo taldeak eta Elgoibako kirol patronatuak antolatuta. Urtarrilean krosa ospatu ahal izateko lana urte osoan egin behar da, eta Mintxeta atletismo taldeak eskerrak eta eskariak ditu herritarrentzat. Eskerrak krosa berezi egiteagatik, krosan parte hartzera etortzen diren guztiak horren ondo hartzeagatik, baina baita eskaria ere, eskaria, laguntza eskaria eta taldearekin bat egin eta krosa antolatzen laguntzeko eskaria egin nahi dio Mintxeta atletismo taldeak Elgoibako herritarrei animatzeko, hau da, urte berri hauek, 76. izan dadila lantaldea aire berritu eta indartzeko une aproposa. Horrekin batera, aurten amaitzen da Mintxeta atletismo taldeak eta Elgoibako udalak sinatuta dute hitzarmena, une egokia arlo guztietan eta honetan ere berrikuntza txertatzeko eta udala aipatuta Elgoibako udalari, krosaren babesle nagusiari emango diogu hitza, ane behitia Elgoibako alkate anderea zurea da hitza. Egunon eta ongi korisa da nokatzera berriz ere, 76. ja. 76. Abetxe igandian egongo gara 76. kros hori ospatzeko eta dudala beti ere bai. Berriz ere, berreskuratzeko hitzarmen hori, berreskuratzeko zain ez dut esango baina, berreskuratuko dut. Orduan, hitzarmen hori sinatuko dugu batzera berriz ere beste urte batzuetarako. Eta, zingor, jarretxu biako duzue krosa antolatzen. 56, 57, 100, 200 edo diranak, Ze, egunan urtean zaten duan moduan, Elgoibak mundura ataratzen dugu, lehio handi baten bitartez, eta krosa da lehio horietako handi bat. Eta, krosari esker ere, lortu izan dugu Europako herri kirol herrisa izan dira, da? Eitzen ditugun ekintzetariko bat, eta ekintza potente bat, ez Europa mailan, sino mundu mailan, azkenean, Eta orduan, eskerrak krosa antolatzen duzuelako, eskerrak daukagun voluntario guztieri, behin eta berriz esaten dituazen hitzadia, baina ez nahiz ez da datu lehengo horrek behin berriz esaten, ze hemen voluntario asko egoten dira, horiek antolakuntza guztiak ondo egoten dixizen. Eta, eskerrak ematiaz gain, Santa Clara ez dazko hau, baina hori gauterako ere bai, egual diona datorren, erabatxeren behar dutxu arrantzak edo dana dalakua, eta, disfrutatzia dan hori opa dizuet, eta, ongi izan dixezela, datozena kanpotikan, barruak ere disfrutako dugu, eta, ongi izan dixela, 76. hau ere bai. Eskerrik asko. Guretzako, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzako ore bat da. Bide lagun izatea, krosaren bide lagun izatea, alde batetik, halako ekitaldiek kirola sustatzeko baliabide oso berezia direlako, eta bestalde, esan dut bezala, Gipuzkoak eta kasu honetan mundu mailan jartzen dutelako. Está claro que el deporte y eventos deportivos como el Juan Mugarta no son solo deporte, trascienden de ser un evento deportivo y se han convertido ya, además de parte de nuestra cultura, un espacio de encuentro de patrocinadores, de voluntarios, de instituciones, de personas que aman el deporte y de personas que ven una oportunidad de progreso y de crecimiento económico de nuestro territorio a través del deporte. Es por eso que para nosotros es un honor seguir
un año más, 76 ediciones en esta ocasión, un año más siendo compañeros de viaje de un cross como este. Felicitar a la organización, agradecer al Ayuntamiento que siga poniendo todo su interés, pasión, respeto y recursos en la organización de estos eventos, a patrocinadores y entidades patrocinadoras, porque obviamente si no hay una implicación también de lo privado, pues este tipo de eventos dejan de tener sentido, y a todo el voluntariado que no dejan de ser el alma de los eventos deportivos, tanto de este como del deporte en general en su día a día. Esto es lo que hace Guipúzcoa, lo que construye este territorio, todos estos ingredientes, y por eso, bueno, para nosotros, como ya he dicho, es un honor estar aquí y seguir siendo compañeros de viaje. Voluntarioak eta erakundez gain, esatek aipatu bezala, babesleak ere garrantzitsua dira cross aurrera eramateko, eta esker bereziak gaur hemen gurekin daude babesleei, Izaluzeko Alejandro Ballesterosi, Diario Baskoko David Gartiari, eta Kutxabankeko Maria G. Zabalari, Maria G. Zabala zurea da. Bueno, una guztioi, Kutxabank Elgoibarreko herritarren eta enpresi babes finanziari ematen herriko egunerakoan dago. Eta ondorioz, ezin genuen gatu herriarentzat garrantzitsua den eta igande honetan izan den Juan Muger Zaprosa. Kutxabankentzako horia da, iako baiarekin apresiatua izan den nazioarteko horrelako lasterketa babestea. Nazioarteko eta eliteko partaidetza duen lasterketa hau, estatu mailan ospatzen dira hobenekoen artean kokatuta dago eta Euskadiko cross onena da. Baina gainera, Elgoibarreko herriak lasterketa bizitzeko duen modua Juan Mugerza memoriala benetan merezi egiten du. Bertan, parte hartzen duten korrikalariek beti azpimarratzen dute gauza berezi egiten dituen arrazoien artean Elgoibarren animoa. Además de la afición del pueblo de Elgoibar, esta carrera es sin duda especial porque no hay muchas pruebas deportivas que llegan a cumplir los 36 años que cumple este cross. De hecho, es el único a nivel estatal que ha llegado a este número de ediciones. Además de la longevidad de la prueba, es de destacar la reputación con la que cuentan en el mundo del atletismo. Y todo esto es posible gracias a Mincheta Atletismo Club Taldea y el trabajo que realiza para que esta sea una cita para los mejores atletas de la élite internacional y también para los amateurs y aficionados. La cita de domingo será sin duda un nuevo éxito. Kutxabanken izenean sorte on denoi. Mintzeta Atletismo taldearen crossaren antolaketaren arduraduna da Zigor Diez, Zigor apustua, lana, dirua, emakumeen lasterketa dagoaz, ezta? Bai, hori izan da gure asmoa hasieratik, eta horretan egin dugula. Eta, zure esan duzu moduan, eskerrik asko guztioi egoteagatik. Guztioi irakatitzik, bestela, ez dakitzen bat ez. Orduan, solamente dar las gracias a todos y todas que estáis aquí, que para nosotros es un orgullo seguir contando con vosotros. Vuestra colaboración necesitamos vuestra colaboración y bueno, solamente agradecer a todo el mundo pues, que una vez más nos encontremos aquí y bueno, para eso hemos trabajado durante todo el año, una labor tediosa, cada vez cuesta más, cada vez pues somos más mayores, estamos un poco más cansados o cansadas y bueno, al final el ánimo que nos da el pueblo y bueno, todos vosotros pues se hace mucho más fácil, pero aún así necesitamos gente nueva, necesitamos darle un impulso mayor. Han pasado 75 años, queremos que esta sea una nueva época, hemos cerrado el libro de oro, queremos seguir escribiendo el libro de oro y bueno, vamos a ver si con todos estos ingredientes pues tiramos para adelante y seguimos en la pelea, ¿no? Y creo que vamos a conseguir una bonita mañana, creo que bueno, vamos a batir el récord de participación, prácticamente 1000 inscritos, inscritas, que para nosotros, bueno, la verdad que no sabemos cómo logísticamente se nos complica cada vez más, pero bueno, será porque algo estamos haciendo bien o algo se está haciendo bien en algún sitio para que todo el mundo quiera venir a participar a Elgoibar, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un orgullo seguir de mantener este nivel y incluso
incluso aumentarlo, ¿no? Directamente voy a las carreras, voy al tema deportivo. Bueno, casi 1000 inscritos. Ahora mismo se están cerrando las inscripciones, vamos a detener el dato pues, en breve. Y bueno, con la participación de las categorías alevil, infantil, cadete, juvenil. Y bueno, llegaremos a la carrera sub-20, que ahora se llaman sub-20, sub-18, sub-16, tal. Y ahora, bueno, pues en la sub-20, por ejemplo, que es la Junior, que es el trofeo Mamo Gol de Buscasaria, que es, bueno, gracias a la Diputación, pues hacemos este trofeo, aparte de lo que es el Juan Huerta, pues ya vienen atletas, van a venir atletas de Inglaterra, Bélgica, Francia, o grandes atletas, atletas que han estado en el europeo, o sea, va a haber un nivel muy alto. Y esta vez hemos contado, bueno, ha sido un trabajo también muy duro, conseguir atletas nacionales del Estado. Vamos a conseguir, bueno, van a venir las selecciones de Cataluña, Navarra, Cantabria, que se estrenan, y también Euskadi. Y aparte, pues también los atletas y las chicas y chicos más importantes a nivel nacional, porque ocurre que la carrera está en la selección. Las atletas necesitan conseguir puntos para tener puestos en el Mundial para la selección española, que se celebra el próximo marzo. Está inscribiéndose muchos atletas para conseguir esos puntos, porque el Oibar es un sitio donde más puntúa el que haga el mejor puesto. Entonces prefieren venir aquí, están intentando venir y bueno, pues tenemos los hoteles llenos, tenemos todo a tope y los dorsales nos están gastando, o sea, logísticamente voy a repetir que se nos está traspapeando un poco, pero bueno, vamos bien, está más o menos todo organizado y va en buena sintonía. Y bueno, eso es la categoría, ya os digo, las categorías inferiores, que desde prácticamente todas las comunidades autónomas van a venir participantes, ¿no? Entonces para nosotros eso también es un aliciente más para que el Oibar, pues como hemos comentado, sea que esté en el centro de atención de este fin de semana. Y bueno, ya sin dar más rodeos, me presento a esa categoría, a esas carreras. Voy a empezar por la categoría femenina, que bueno, hemos dado un impulso, hemos querido traer atletas contrastadas, que estén a nivel, que hayan conseguido muchas medallas, que hayan conseguido buenos palmarés. Y por ejemplo tenemos aquí, no está todavía aquí, vendrá en un rato, mañana, Helen Ovini. Es campeona del mundo de 5000, subcampeona olímpica, primera ranking mundial y 2 veces ganadora de la Raya Merlín. O sea, es ahora mismo una de las top mundiales sin duda. Nos ha costado mucho traerla, ella no se prodiga mucho en el campo a través, en el cross, pero creo que ha sido una apuesta muy fuerte porque la hemos querido traer, ha sido un punto donde hemos querido incidir. Beatriz Chepkoech, récord woman mundial, batió el récord del mundo de 3000 metros de obstáculos el pasado verano. También ha sido récord, fue ganadora de la Diamond League y es cuarta en los Juegos Olímpicos en 3000 metros de obstáculos. Bueno, esto quiere decir que ha sido una petición mía, porque creo que esta chica puede aportar mucho, una apuesta que es muy interesante para nosotros y bueno, espero que lo haga muy bien. Va a venir el sábado y bueno, espero que vuelva a repetir, que lo haga perfectamente y bueno, ya veremos. Tenemos a Yasmin Khan, que es atleta turca de origen keniano, triple campeona de Europa, fue campeona el pasado diciembre en el Campeonato de Europa de Cross y bueno, ha sido campeona de Europa también de 5000 y de 1000 en 5000 metros. Viene a ganar en Campaccio, en Italia, y la verdad que viene con ganas, con fuerza y veremos, yo creo que entre estas tres estará la victoria. Tenemos también otra ugandesa, más joven, también Stella Chesan, que es de Uganda y es campeona de la Commonwealth en 10.000 metros y novena en el ranking mundial. Es una atleta que estará con las de delante y esperemos que
Luego tenemos, bueno, ya se comentaba Estela Chesa, pero bueno, hay más hombres, Lili Patrick, Sara Casey de Irlanda, Irene Sánchez Escribano, Ana Lozano, Nuria Wells, pues gente de atletas que suelen estar delante en los campeonatos de España y bueno, pues son muchas de ellas habituales en el cross y bueno, pues ellas vendrán a participar pues, como habitualmente, ¿no? La categoría masculina. Bueno, tenemos a Selemón Varega, que está aquí con nosotros. Selemón, welcome to all of you and enjoy Oibar a little bit. And train well to these days, and I hope that everything will be okay for you. Okay? Se me ha olvidado saludarles antes. Bueno, Varega no hay nada más que decir, o sea, protagonista del cartel. Para nosotros es un honor volver a tenerle aquí y bueno, no hay más que decir. O sea, lo habéis conocido, se ha dado a conocer en Oibar, otro atleta más que se vuelve a conocer en Oibar, salió de aquí, salió a la pista, hizo un tiempo espectacular en 5.000 metros, tiene la cuarta mejor marca mundial de todos los tiempos, con solo 18 años, o sea, es el año 2000. Estamos ya en la era del milenio, como suele decir, ¿no? Ya empiezan los atletas ya del 90, ya han pasado y ahora ya están los atletas del 2000. Y Selemón pues, es un ejemplo y bueno, ganó la de Monlí también en este verano y no tiene mayor presentación, ¿no? Más que estar aquí y bueno, está encantado de venir, de volver y esperemos que le haga bien. Ron Esquibruto, campeón del mundo junior de 10.000. La apuesta es clara con los chicos, es la juventud, del año 1999. Primero ranking mundial de 10 kilómetros. Creo que es la mejor marca mundial homologada de 10K. Es récord del mundo de 10.000, o sea, de 10K en junior. Campeón de África de cross. No se prodiga tampoco mucho en el cross, pero está ganando todos los crosses en Kenia esta temporada. Y recordad, hay campeonato del mundo en marzo. Yo creo que puede estar delante. Y bueno, la verdad que también es otra apuesta nuestra, que bueno, que queremos volver a repetir, dar impulso a los jóvenes y bueno, así a ver si está ahí delante. Stanley Waitaka, está aquí del año 2000 también, tiene la mejor marca mundial de 10.000 metros a nivel absoluta en la temporada pasada, ganador de Amorebieta, acaba de llegar de Amorebieta, bueno, hizo una buena carrera allí y es subcampeón de África junior de cross de 2008. Entonces, bueno, no es muy sonado su nombre, pero sí que ha ido a los mundiales, subcampeón del mundo de junior 5.000 también, ahí lo vemos en la foto con Varega en Finlandia este verano. Y bueno, la verdad que las dos tuvieron una lucha. Varega fue fourth in Finland, Stanley second in Finland. Aquí va a haber creo que va a haber aquí más que palabras. Bueno, y luego también destacar a Guider, Abdelati Guider, un multimedialista en 1500 metros, bueno, un chico que bueno, lleva muchos años participando en 1500, la verdad que nunca corrió prácticamente cross, pero nos han contado que está preparando el campeonato del mundo de cross y bueno, pues una apuesta que también vamos a ver dónde termina, ¿no? Y luego, bueno, los habituales, Tony Abadía, Javier Herrera, Fernando Carro, los ingleses, Belga Van Linden, Iván Fernández, Dani Arce, o sea, hay muchos atletas que la lista es más larga, pero bueno, estos son los más destacados. Y bueno, pues como últimos datos, pues damos que 3 ganadores de la Diamond League en este cross. Creo que ningún cross va a tener este plantel. Más de 30 medallas
entre campeonatos del mundo y campeonatos de Europa. Va a haber presentes el domingo. Luego un récord del mundo que os he comentado y más de 10 países representados. Y casi unos 1000 participantes. Bueno, con todo esto no tengo más que decir, solo dar las gracias otra vez a todo el mundo que nos apoya, bueno, y por qué no, darnos las gracias a nosotros mismos por el trabajo que hacemos todos y todas y todo el voluntariado que tenemos, ¿no? Que el Goibar es grande, que esto lo queremos seguir haciendo y bueno, pues ya está, con eso termino. Hori guzti hori ikusteko aukera igandean izango da, baina Krosa Elgoibarren ez da igandean bakarrik ospatzen, ez? Aste osoan zehar ekintzak egoten dira, atletak ikusi eta haiekin egoteko aukera egoten da, eta antolatutako ekintzen artean batzuk aipatzearren aurten ere, Mitx eta atletismo taldeak Tantaka tabernaren laguntzarekin argazki lehiaketa antolatu du. Horrez gain aurrentzako argazki lehiaketa antolatu dute Mitxetak eta Elgoibarko udaleko haur nerabe eta gazteen sustapenerako sailak. Sari banaketa larun batean 7etan izango da, hemen bertan, eta kirolari harrera egiten zaien une horretan. Ez une berezia izaten da ere kirolari harrera, jende asko biltzen da, eta emozioz betetako une izaten da herrian. Eta erabeia zuzenduta, gaztelekutik, Istarra lehiaketa antolatu da bigarren aldiz aurten, 13-17 urte arteko gaztei zuzenduta dago, eta 2 sari egongo dira, alde batetik epaimahaiak aukeratutakoa, eta bestetik publikoaren saria. Horrez gain, ostegunean atletak ludotekara bisitan joango dira, 5etan izango da hori, eta bertan dauden gazteekin solasaldian aritzeko tartea hartuko dute. Bestetik, atletak kalean ikusteko aukera ere izango da segurazki, eta bizikidetza horrek egiten du, ez da krosa hau berezi. Igandeari begira, gogoratu hilaren 13an ospatuko dela Juan Mugartzan nazioarteko Krosa eta Mamo World Gipuzkoa saria, goizeko 10etan hasiko da, eguna Alegin mailako nesken probarekin, segidan ospatuko dira Alegin mailako mutilen proba, infantil eta karete mailetako nesken probak eta infantil eta karetetako mutilak. 11 gutxian hasiko dira neska juvenilak eta ondoren mutilak. Juniorren txanda 12 gutxian izango da, neskena eta 12 eta 5ean aterako dira mutilak. Maila absolutuan, 12 erdietan hasiko da nesken proba eta orduak eta 10ean mutilena. Amaitzeko, eskerrik asko antolatzaileei, Elgoibarko udala, Mitx eta atletismo taldea eta Elgoibarko kirol patronatua, eta nola ez eskerrak babesle eta laguntzaile guztiei. Kutxa, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Coca-Cola, Ganobat, Diario Vasco, Murgil Eraikuntza, Zukia, Grupo Lactano, Egondo, Alcorta Frozen Group, Amenabar, Gorla Group Autoak, Izan, El Corte Inglés, Cometel eta Fanuk. Eta baita laguntzaile ere FAC, RFA, IAF, FVA eta EITB. Eta nola ez, Elgoibarko herriaren. Eta igandekoa izango denaren aurrean gisa, bideo bat badugu prest, zer sentituko dugun, zer bizituko dugun, aurrera bezala ikusiko dugun, Jairo Berbere bideoa da, eta gustuko izatea espero dugu. Little brother, where do you run? They strychnine the mountain, they strychnine the plain. My little brother, the coyote, won't come back again. When you hear him singing, the few that are left, he's warning the human race of his death.
stars and the sky, or you won't be back, little brother, goodbye. Finalmente por la calle cerrada del estilo en esta pista. There will be no one to listen, and no... Gure aldetik besterik ez, galderari badago, alguna pregunta sobre el cross de este domingo. Pues sí, varias cositas. En primer lugar, felicitar a la organización del Cruz de Puebla, que recientemente, el pasado 10 de diciembre, recibieron una distinción especial por parte de la prensa deportiva guipuzcoana. Cabeza visible Sigor, que estuvo recogiéndola, que es sensible a toda la localidad de Goibar y, por supuesto, a toda la organización. El Pangares es lo que se puede decir una vez más, también agradecer que vamos a poder vivir otra cita interesante. Y en cuanto a la única pega que le dio esta edición, podéis argumentar la no presencia de trajas de... ¿Cómo, perdón? La no presencia de trajas de... Gracias. Bueno, se ha hablado mucho estos últimos días sobre Trajas y bueno, ¿por qué no la contratamos? La verdad que, bueno, desde el primer momento no estábamos pensando en ella para este año y bueno, al final es una decisión de la organización que nadie puedo dar las aclaraciones oportunas, pero bueno, en este caso pues no entraba dentro de nuestros planes. Creo que con la carrera femenina que tenemos hemos hecho un gran cartel y bueno, hemos querido que esa aportación económica pues fuera hacia otro lado y bueno, la verdad que sí que hemos conseguido lo que queríamos y estamos muy satisfechos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues por nuestro lado, para este año no cuenta, pero bueno, pues para el futuro puede llegar a contar, no como ha estado, ha venido otras veces, pero bueno, todo el mundo no, como hay otras bajas o tal, pero no estamos aquí para hablar de las bajas, sino de la gente que viene y prácticamente no tenemos nada más que decir. Pero entiendo que el caché ha sido elevado, que no habéis podido llegar, que ese dinero que ha podido costar la contratación de trajes de lo habéis dedicado a otros perfiles de atletas que os parecían, ¿no? No, ni siquiera hemos llegado a hablar de tema económico porque desde el principio, desde el 15 de enero del año pasado, bueno, pues después de un cross siempre se hace una valoración, siempre se hace un pensamiento, siempre se habla, se comenta entre nosotros y bueno, pues ya desde el principio, no desde ahora, no es una cosa de hace 15 días ni un mes, sino que viene de lejos, que estábamos pensando en otros atletas, pues para traer a estos atletas pues requiere mucho trabajo y primero pensar, ver, esperar durante el verano, tal, o sea, y bueno, al final, pues bueno, desde antes sabemos que no, por eso que no hemos llegado ni a hablar de dinero ni nada, o sea, tampoco con el antes podíamos haber contratado sin problema, pero hemos querido ir en otras direcciones y ya está, no hay más. Se va a estar la subcampeona de España de Cross, va a estar 10 veces campeón de Euskadi de Cross, la campeona de Guipúzcoa, y que no sé, la mejor fondista vasca del mundo, tetracampeona de España de Cross, cuando ella quiere estar aquí, resulta un poco llamativo. Bueno, como muchos otros atletas que tampoco están en España, pues, y muchos otros que están, ya te digo, a todo el mundo se puede contratar, a todo el mundo puede estar aquí y es más, hay atletas que ahora quieren venir a correr a Goibar y bueno, pues pueden venir, o sea, están vídeos, están apuntados y están corriendo para correr gratis, o sea, que no hay ningún problema, o sea, cada uno que sea consecuente, que vea, nos equivocaremos o no, pero bueno, nosotros tenemos la conciencia tranquila en ese sentido y no hay nada más que decir, ¿no? Al final, son 76 años, creo que aquí han venido muchos atletas, muchas atletas, aquí han nacido estrellas, como decimos, que son parte nuestra y bueno, la verdad que no tenemos que mirar
tenemos que mirar para adelante y bueno, ver que al final nadie nos va a venir aquí a decir a nosotros a quién tenemos que contratar, ¿no? Al final sí que recibes presiones y tal, pero es que nosotros tenemos que tener la cabeza donde la tenemos que tener, saber qué es lo que queremos y ya está, no hay más historia. Es una organización que lleva 76 años y como te voy a decir, nadie nos tiene que venir a decir nada en ese sentido. Es como si, no sé, vas a andar per riba y dices, oye, tienes que fichar a Williams. Pues no, pues él verá si le quiere fichar o no. O sea, al final, no, cada uno es libre de hacer lo que quiera, puede gustar más o menos, pero que nosotros no queremos ningún tema de, o sea, no queremos nada o sea, no queremos ni réplicas, ni queremos malos rollos, ni nada de esto con nadie. O sea, trabajamos en esto, o sea, es nuestro hobby y nadie nos puede venir aquí encima a meternos mierda a nosotros y cabrearnos, y que no es nuestro estilo, o sea, nosotros intentamos hacer las cosas bien. Si las formas, por a uno les puede gustar más o menos, pero es que no hay nada más que decir, no tengo otra explicación. Están los que están, las que están, y con ellos vamos a ir hasta el final. O sea, con las atletas que vienen, estamos súper contentos. Beste gainera esperatzerarik probatu da guztia, igandean ikusiko dugu elkar, eguraldia laguntzen duen, ez dakit lokatza egingo den, hasiera handia, edurrek ez dakit egingo duen, baina honek animatuko dugu pintxetan.